Recording in progress. Bien, entonces, lo que haremos primero es resolver el problema 1 del práctico. Este problema dice aplicar transformación de fuentes y reducción para obtener el equivalente Thevenin visto desde los terminales A y B. ¿Qué significa esto? Que debemos buscar fuentes que puedan transformarse de manera que se pueda reducir el número de fuentes. En este momento hay 3 fuentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta fuente de corriente de 500 miliamperes la puedo, asociando con la resistencia de 80, convertir en una fuente de voltaje, ¿cierto? Están en paralelo la fuente de corriente de 500 miliamperes que acabo de marcar con la resistencia de 80. Entonces puedo cambiar esa fuente por una de voltaje. Eso va a quedar de esta manera. Una fuente de voltaje equivalente. La polaridad tiene que ser acorde con el sentido de la corriente, ¿sí? Si el sentido de la corriente es de arriba para abajo, entonces la fuente tiene esta polaridad. Y va a estar en serie con la resistencia de 80. ¿Cuál es el motivo para hacer ese cambio? Que la fuente de voltaje va a quedar en serie con esta otra, ¿no? Para aclarar mejor la idea. Llamaremos a este nodo C, este otro nodo que se llame D, y bueno, todo esto se llama B, ya está nombrado, ¿cierto? Este es el nodo A. Entonces voy a volver a marcar esos nodos. Entre el nodo C y el nodo D estaban la fuente de corriente con su resistencia de 80 en paralelo. Ahora he cambiado por fuente de voltaje en serie con la misma resistencia. Entonces, nuevamente, entre los nodos C y D, tengo este el nodo C, este va a ser el nodo D. Entonces, entre C y D, en lugar de la fuente de corriente con su resistencia de 80, tengo fuente de voltaje en serie con resistencia de 80. ¿Qué más hay en el nodo D? En el nodo D hay una fuente de corriente de 400 miliamperes en paralelo con resistencia de 57, ¿sí? ¿Por qué asevero que está en paralelo? Porque sus dos extremos, los extremos de la fuente de corriente, están uno en D y el otro en B. La resistencia de 57 tiene un extremo en D y el otro en B. Entonces, evidentemente, están en paralelo. Y puedo también transformar ese par en fuente de voltaje en
serie con resistencia, ¿sí? Entre D y B voy a tener una fuente de voltaje. Nuevamente la polaridad por el sentido de la corriente, de menos a más. Y aquí está la de 57. Enseguida vamos a calcular los voltajes de las dos fuentes. Este es nuestro nodo. Ojalá pueda pintar, lo que pasa es que está muy pegado al borde y no me permite esta aplicación pintar ahí. Entonces este es el nodo B. Terminaremos con el resto de los componentes. Entre C y A, me faltó marcar el nodo A. Este es el nodo A. Entre C y A todavía tengo la fuente de 12 voltios. Positivo arriba, negativo abajo, ¿sí? Que hice eso, voy a dejarla así. Esto es entre C y A. Y entre D y A, la resistencia de 120. Entre A y B, esa no la voy a tocar en ningún momento, la de 150. ¿Cierto? Ese es el circuito equivalente después de haber cambiado esas dos fuentes de corriente por fuentes de voltaje. Entonces, ahora sí podemos calcular el voltaje de las fuentes. La fuente de 500 miliamperes en paralelo con 80 nos da una fuente de voltaje, decíamos, cuyo voltaje es, por ley de Ohm, intensidad por resistencia, o sea, 80 por 500 miliamperes, ¿sí? 500 por 10 a la menos 3, eso es como 0,5 amperes. Eso nos da 40 voltios, ¿sí? Y esta es de 12. Bien, el voltaje de la fuente equivalente de la de 400,57 sería 57 multiplicado por 0,4, ¿sí? 0,4, ¿por qué? Porque son 400 miliamperes, 400 por 10 a la menos 3. Eso da 0,4. Multiplicando esto tengo 22,8, ¿estoy bien? Voltios. ¿Estamos bien? Entonces, el objetivo de la transformación era reducir estas dos fuentes. La fuente de ahora de 40 voltios está en serie, ¿cierto? Porque circularía por ellas la misma corriente, no hay otra derivación. Está en serie con la de 12. Y por lo tanto, entre las dos, puedo reducir y quedar con una sola fuente, cuyo voltaje lo obtengo de la suma, ¿no? Es una suma algebraica. Entonces voy a seguir el sentido antihorario
¿sí? Es decir, voy a ir de A hacia D, pasando por C, y veo primero el signo menos en la fuente de 12, ¿cierto? Y si sigo en ese sentido, también me encuentro con el signo menos en la fuente de 40. Entonces, están de manera que sus polaridades coinciden y por lo tanto debo sumarlas. Resultado de esas dos fuentes en serie, que voy a marcar así, tengo menos 12, menos 40, son menos 52. ¿Sí? O sea que puedo cambiar por una sola fuente, menos, más 52 voltios. ¿Sí? ¿De dónde salieron esos 52? De 12 más 40. Y lo demás, ¿cómo está? Resistencia de 80. Voy a marcar los nodos. Este sigue siendo A. Aquí está D. C ya no aparece, ¿sí? Se ha desaparecido, ya no tiene importancia. Y aquí abajo está bien. Entonces, entre D y B, tenemos una fuente de voltaje, la que habíamos reducido. Menos más 22.8 con resistencia de 57. Y entre D y A, resistencia de 120. Y todavía 150. Eso es lo que nos ha quedado, ¿sí? Vean que cada vez que hacemos transformación y reducción, el circuito se va simplificando. Bien, ahora el siguiente paso nos va a llevar a reducir una resistencia. Fíjense que la resistencia de 120, la de acá, está entre A y D. Lo mismo que el par fuente de 52 con resistencia de 80. Están entre A y D. Entonces puedo cambiar la fuente de voltaje de 52 con su resistencia de 80, que es de voltaje, por una de corriente. Y va a quedar en paralelo. ¿Sí? Entonces esto lo voy a cambiar por una fuente de corriente. El sentido de la corriente es ese, ¿sí? Siguiendo la polaridad del voltaje. Y quedará en paralelo con su resistencia de 80. Entre los mismos nodos, es decir, entre el nodo D, lo voy a hacer un poquito más largo, entre el nodo D y el nodo A. También entre D y A, está la resistencia de 120. Entonces aquí, resistencia de 120.
Bien, no demás, sin cambios. Esto sigue siendo B. Bien, observen que la transformación de esa fuente nos ha llevado a tener la resistencia de 80 en paralelo con la de 120. Antes calculemos cuál es la intensidad de corriente de esta fuente. Por ley de Ohm, voltaje dividido entre resistencia. 52 dividido 80. Voy a usar la calculadora. 52 dividido 80. 0,65. ¿Cierto? Y ahora voy a reducir esas dos resistencias, 80 y 120, que están en paralelo a una sola. Debemos calcular el paralelo de, lo voy a hacer acá, 80 con 120. Eso es producto dividido entre suma. ¿Cuánto da eso? ¿Sí? 48. Entonces, en lugar de ese par de resistencias, 80 y 120, puedo poner una sola de 48 porque es totalmente equivalente. ¿Cómo quedó el circuito ahora? Voy a marcar los nodos. Aquí está el nodo D, el nodo A y el nodo B. Entre D y A sigue la fuente de corriente de 0,65. Y ahora, en lugar de esas dos resistencias, una sola de 48. ¿Cierto? Lo demás sin cambios. Fuente de voltaje, resistencia. Aquí la otra. ¿Sí? Ya sabemos qué valores tiene. Entonces, el siguiente paso me va a llevar a cambiar esta fuente de corriente que tiene en paralelo la resistencia de 48 por una fuente de voltaje. Entonces, esto de acá, que está entre A y D, ese paralelo que está entre A y D, lo voy a cambiar por una serie. Fuente de voltaje en serie con la resistencia de 48. Fuente de voltaje positivo, donde está dirigida la corriente. Y aquí siguen los nodos de A y B.
Además, sin cambio alguno. Aquí la fuente de voltaje, menos, más 40 voltios, con su resistencia de 57. Y aquí la resistencia de 150. Y no hay más, ¿sí? Entonces, entre A y D estaba el paralelo de 0,65 con 48, el cambiado por una serie, fuente de voltaje con resistencia de 48. ¿Qué voltaje tiene la fuente? Por ley de Ohm, 48 por 0,65. ¿Cuánto es eso? Sí. 31.2. ¿Cierto? Y ahora ya puedo cambiar por una sola fuente porque están en serie. Fíjense por qué puedo afirmar que están en serie. Porque si salgo de A y me dirijo a B por esta rama, encuentro que la corriente circula pasando por esos 4 elementos sin desviarse en ningún momento. O sea que es la misma corriente que pasa por la fuente de 31, pasa por la resistencia de 48, pasa por la fuente de 40 y por la resistencia de 57. No hay dónde se desvíe. ¿Qué quiere decir? Que están en serie. Por lo tanto, las dos fuentes de voltaje las puedo sumar haciendo una sola y también las dos resistencias, 48 y 57. ¿Sí? Voy a reducir entonces a una sola fuente de voltaje, resultado de la suma de las dos. Ahora, fui al otro lado, aquí. Los voltajes tienen polaridad si parto de A, menos, y aquí también menos, ¿sí? Entonces se suman 31.2 más 40. Haciendo una sola fuente. Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta. En la fuente de voltaje no es 22,8, ¿Sí? disculpe. Menos, más 31.2 más 40. Eso es 71.2. En serie, también se suman las resistencias, ¿eh? Resistencia de 57 más 48 hacen 105, ¿cierto? $48 más 57. 105 ohms. ¿Y de dónde a dónde van? De los mismos nodos, ¿sí? A y B. Más largo. Bueno, además, entre A y B tengo la resistencia de 105. Que como la intención era transformar a equivalente de Norton, ¿qué quiere decir equivalente de Norton? Quiere decir fuente de corriente
en paralelo con una resistencia. Entonces, esta fuente de voltaje, que está en serie con la resistencia de 105, la voy a volver fuente de corriente. De menos a más, ese sería el sentido. Y queda en paralelo con 105. ¿Sí? ¿Qué intensidad tiene esta fuente? Voltaje dividido entre resistencia. 71.2 dividido 105. 71.2 dividido 105. 0.78. ¿Cierto? Y lo demás, ¿cómo está? Esto es el nodo A. Y esto es el nodo B. Entre ellos todavía está la resistencia de 150, que como verán está en paralelo con la de 105. Entonces puedo reducir a una sola. Para esto debo calcular el paralelo de 105 con 150. Producto dividido entre suma. 105 por 150 dividido 255. 61.76. ¿Cierto? Entonces, el resultado final entre los nodos A, mejor un poquito más allá. B, el equivalente de Norton es una fuente de corriente de 0.68 amperes, o sea, 680 miliamperes. En paralelo con una resistencia de 61.76 ohms. ¿Cierto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Bien, entonces aquí hemos visto un poco de Norton y bastante de transformación de fuente. Otro problema del práctico, vamos a hacer algo parecido por lo menos, no sea lo mismo. El problema
3. Problema 3 dice, calcule el equivalente de los equivalentes de Thevenin y Norton que se den desde los terminales de la resistencia R5. Este es el enunciado. Y este es el circuito. Nada más que le vamos a cambiar un poco porque no está bien que yo haga todo, ¿no? Entonces le voy a cambiar alguito. No voy a poder ver si está tan chiquito. Bien, voy a dibujar el mismo circuito. Esto es el problema 3. ¿Ya? Pero le voy a cambiar los valores. Entonces voy a poner aquí una fuente. Le cambiaremos el sentido también. Aquí fuente de voltaje. Resistencia. Otra resistencia. Aquí fuente de corriente. Fuente de voltaje. Bien, y esta es la tal R5. Bueno. He dibujado el mismo circuito, pero le voy a cambiar los valores para que no sea trabajo mío, sino de ustedes, y por lo menos repetir cambiando los valores, ¿sí? Bien, entonces le voy a poner a esta fuente de corriente 1 ampere, esta fuente 40 voltios, aquí 2 amperes, estas 50 voltios, la resistencia 10 ohmios, 15, 25. Bueno, entonces, en este problema, queremos encontrar el equivalente de Thevenin y el de Norton que ve la resistencia R5. ¿Qué significa eso? Que tenemos que, desde el punto de vista de esa resistencia, generar un circuito dado por lo que dice Thevenin, una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Sí? Fíjense que aquí no puedo hacer transformación de fuentes. ¿Por qué? No por el enunciado, sino porque no hay ninguna fuente de voltaje en serie con una resistencia y tampoco no hay fuentes de corriente en paralelo con resistencias, ¿sí? Por ejemplo, esta fuente, si bien coincide en este nodo con la resistencia R5, el otro nodo, su otro extremo de la fuente de corriente está aquí, y el otro nodo de la resistencia R5 está aquí. No coinciden, ¿sí? Por lo tanto, no están en paralelo. La fuente de 40 no está en serie con la resistencia de 15. ¿Por qué? Porque si bien están unidas en un mismo nodo, en ese nodo hay otro elemento conectado. ¿Sí? Entonces, no están en serie. Lo mismo que la fuente de 50 no está en serie con la resistencia de 25 porque aquí hay un elemento derivando la corriente.
¿De acuerdo? Entonces, justificado el hecho de que no podemos hacer transformaciones. Y no queda más que aplicar el teorema de Thevenin tal cual fue enunciado. Entonces, ¿qué dice el teorema de Thevenin? Dice que el equivalente visto por la resistencia R5 es una fuente de voltaje en serie con una resistencia, es decir, que voy a dejarme la resistencia R5 sin tocar. Y quiero ver todo el resto del circuito como si se tratara de una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Cierto? El voltaje de esa fuente se llama voltaje de Thevenin, la resistencia también se llama resistencia Thevenin. Eso tenemos que calcular. El voltaje de Thevenin y la resistencia Thevenin. Empecemos con el voltaje. Calculemos de Thevenin. ¿Qué dice el teorema? El teorema de Thevenin dice que ese voltaje es el voltaje que se ve entre los terminales de interés, en este caso, que se llaman A y B, con una condición, que no circule corriente entre A y B, es decir, que esté abierto. ¿Qué significa que esté abierto? Que debo quitar la resistencia de R5. Esa resistencia R5 que está entre A y B la voy a quitar para que quede abierto y entre ellos no circule corriente. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se ve el circuito ahora con la condición impuesta? Puedo dibujar aquí, ¿no? Aquí a la derecha lo voy a hacer. La fuente de un amper, no la toco. La resistencia de 15 tampoco. Aquí fuente de 40. Este es el terminal B. Fuente de 10. Fuente de 2. Fuente de 50. Resistencia de 25 y este es el nodo A. Este otro es B. ¿Cierto? Entonces vean que he quitado la resistencia de 5. Está abierto. Esto es un ampero. ¿Cierto? Ya no hay corriente. ¿Y qué me interesa averiguar ahí? El voltaje que hay entre A y B. ¿Bien? Ese voltaje puedo calcularlo aplicando algún método de solución. ¿Sí? Como se trata de calcular un voltaje, el método tal vez más adecuado es el método de los voltajes de nodos. Eso es lo que voy a hacer. Voy a aplicar el método de voltajes de nodos. ¿Ya? Voy a irme a la otra página. Por eso me conviene copiarlo a este.
A ver un segundito. ¿Dónde está? Esto. Le voy a recortar. Sí. Y me lo voy a llevar a la otra página. Ok. Vemos. Ahí. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a aplicar el método de voltajes de nodos para encontrar la diferencia de potencial entre A y B. ¿Qué es lo que hago para aplicar ese método? Identifico nodos. Aquí tengo el nodo A. Este es el nodo B. A este otro lo llamaremos C. Este nodo que se llame D. Y este E. ¿Cierto? Entonces, una vez identificados los nodos, son 5 nodos, lo que sigue es asignarle a uno de los nodos la referencia, es decir, llamarlo 0. Me conviene, como mi interés es solamente saber el voltaje entre A y B, me interesa que uno de ellos sea el 0, ¿sí? Ya sea A o B. Creo que me facilita mucho si es B. ¿Por qué? Porque ahí tengo una fuente de voltaje asociada a ese nodo, ¿sí? Entonces, si esto es 0, este va a ser el 0, el voltaje del nodo D ya lo conozco, es 40. ¿Sí? El voltaje de D es 40. Todavía me queda una fuente de voltaje de 50 voltios entre C y E. Entonces debo hacer de esos dos nodos un supernodo. ¿Sí? Aunque no le marqué esta fuentecita, voy a volver para atrás. Esa era de 2 amperes. Entonces, esta de aquí es 2 amperes. Ya. Listo. Entonces, decía que voy a hacer un supernodo entre C y E. Supernodo. En el supernodo están los nodos C y E que comprenden una fuente de voltaje. Entonces voy a nombrar a uno de ellos tal como está. Le voy a asignar voltaje incógnita que se llame Bx. Entonces el otro, para que la diferencia de potencial sea 50, el nodo C debe ser Bx más 50. Bx más 50. ¿Cierto? Eso es lo que hacíamos para resolver por nodos. Entonces tengo ya los nodos. El nodo A, bueno, tiene voltaje BA. Y eso es lo que voy a averiguar. ¿Sí? Como B tiene asignado 0, entonces la diferencia entre BA y BB es precisamente lo que estoy buscando.
El voltaje Thevenin va a ser simplemente VA. Entonces vayamos a calcular VA. Para eso tengo que plantear mi modelo matemático, con ecuaciones, toda esa historia, ¿no? Tengo que escribir ecuaciones de suma de corrientes en cada nodo incógnito, que son solo dos, ¿sí? VA y el supernodo. ¿Cierto? Entonces escribiremos ecuaciones en el nodo A primero y luego en el supernodo. En A solo tengo dos ramas, ¿cierto? Una rama es la de la fuente de corriente de 1 ampere. Entonces de aquí sale 1 ampere. Y por la otra rama, vamos a decir que sale una corriente que la vamos a describir a través de la diferencia de potencial dividida entre las resistencias. Entonces, diferencia de potencial, en un lado tengo VA, ¿cierto? Aquí tengo VA, y aquí, ¿qué voltaje tengo? Vx más 50. Entonces digo VA menos Vx más 50 dividido entre la resistencia sale del nodo. También sale 1 ampere. Y eso debe ser igual a 0. En el nodo A hay dos corrientes. Las dos corrientes salen del nodo. La suma tiene que ser 0. Hacemos el mismo trabajo en el supernodo. ¿Qué corrientes hay en el supernodo? En el supernodo tengo una rama aquí con la resistencia de 25, por lo tanto sale del nodo. Aquí hay otra rama, 2 amperes, saliendo también. Otra, la resistencia de 10, digo que sale la corriente del supernodo. Y la de 15 también sale. O sea, todas salen, todas son positivas. Supernodo, entonces. En la resistencia de 25, diferencia de potencial, a un lado tengo Vx más 50, al otro lado tengo VA, esa es la diferencia, dividida entre 25 es la corriente. La otra es una fuente, ya está definida en sentido e intensidad, 2. La tercera es la resistencia de 10. ¿Qué corriente hay en ella? Vx, ¿cierto? Porque sale de Vx y va a 0 dividido 10. Y la tercera es Vx, el otro extremo está en 40 voltios sobre 15, ¿cierto? Esas son las 4 corrientes. Y esta suma debe ser 0. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, pero de ellas solo me interesa VA. Voy a usar mi poderosa arma, que es Photomat. Entonces agarro Photomat y escribo las ecuaciones, ¿sí?
Bueno, dice Photomat que VA es igual a 23. Y ese es el voltaje Thevenin, ¿sí? Porque BB es 0. Listo. Ya tengo la mitad del problema resuelto, porque la otra mitad es la resistencia Thevenin. Cálculo de Thevenin. ¿Qué dice el teorema de Thevenin? Que la resistencia equivalente es la resistencia que se ve desde los terminales, es decir, sin la resistencia R5 conectada allá, pero además en ausencia de fuentes independientes. Entonces tengo que quitar todas las fuentes independientes. Quitarlas quiere decir reemplazarlas, las de corriente por circuito abierto y las de voltaje por cortocircuito. Entonces voy a volver a dibujar el circuito poniendo esa condición. Aquí hay una fuente de 1 ampere, no voy a dibujar. Aquí hay una fuente de voltaje, no la dibujo. Fuente de corriente, no dibujo. Fuente de voltaje, tampoco. ¿Cierto? Dejé espacios para las 4 fuentes. Y ahora voy a imponer esa condición. Para anular las fuentes de corriente, decía, debo abrir. Entonces esto está abierto. No pasa corriente por ahí. Y las de voltaje por cortocircuito. Fuente de corriente, abierto. Fuente de voltaje, cortocircuito. ¿Y cuál es la pregunta que debo responder? ¿Qué resistencia se ve desde estos dos terminales que se llaman A y B? ¿Qué resistencia veo ahí? Esa es la resistencia T. ¿Sí? Bueno, creo que es mejor mirarla de este otro lado. No la confundí. De aquí. ¿Sí? Porque este otro lado está abierto. Entonces, ¿qué veo mirando desde los terminales A y B de izquierda a derecha? Voy a poner los nombres de las resistencias. Esta es 25, esta 15, aquí 10 y no es más. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es salir de A, moverme hasta llegar a B por algún lado. ¿Qué me permite salir de A para llegar a B? Como este camino está abierto, aquí nada, ¿sí? La única opción que tengo es ir a través de 25. Entonces voy a ir por 25 hasta llegar aquí. Ahí hay una bifurcación, pero hacia la izquierda no hay camino, está abierto. Entonces, obligado, voy a pasar por 25, voy a seguir por el cortocircuito que establecí y llego a este nodo. ¿Cierto? En ese nodo tengo sí 2 caminos, uno por 10 y otro por 15. Por 10 y por 15. Y ambos me llevan al mismo lugar, a B. ¿Cierto? Porque como esto es cortocircuito, paso por 15 y el cortocircuito y llego a B.
Aquí directo por 10, llego a B. Entonces, por ambos llego a B. Lo que significa que están en paralelo. 10 y 15 en paralelo. Y como necesariamente pase por 25, 25 está en serie. Es decir, que la resistencia equivalente de Thevenin había sido 25 porque está en serie con el paralelo 10-15. ¿Sí? 10-15 es 10 por 15 dividido 10 más 15, ¿no? ¿Cuánto es eso? Está la calculadora. 10 por 15 es 150 dividido entre 10 más 15, 25. Me da 6 más 25, 31. ¿No? Entonces, entre los terminales A y B, que son los extremos de R5, ¿cierto? R5, lo que se ve, es decir, su equivalente es una fuente de voltaje de 23 voltios en serie con una resistencia de 31. Eso es lo que se llama el equivalente Thevenin. El de Norton, bueno, es simplemente cambiar la fuente de voltaje por fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia, ¿sí? Entonces, esto es Thevenin. Norton es fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. ¿Qué intensidad de corriente? La que obtengo por ley de Ohm dividiendo voltaje entre resistencia. 23 dividido 31. ¿No? Voy a poner aquí I de Norton es 23 dividido 31. Ohmios, eso cuánto es en amperes. 3 dividido 31, 0,74. 74,2. 342 amperes. O sea, 742 miliamperes. ¿Hay dudas? Alguien dijo algo en el chat. Creo que el voltaje era 54. ¿De dónde? Ay, Dios. ¿Dónde es 54? En el primer ejercicio creo que era, Lizarazu. ingeniero, en el primer ejercicio creo que era 54. No sé si estoy bien. Era de hace rato. Es que es 54. Responde don Hamilton.
Disculpe, ingeniero, no lo había escuchado, que está lloviendo. En la Bueno, si suma hay de... algún error por ahí, corrijan ustedes. Ya, está bien. Lo importante es tener idea de el mecanismo de solución, ¿no? Si en alguna división, multiplicación o lo que sea me equivoqué, corrijan ustedes. Entonces consulten con Hamilton dónde está el error, dónde es que es 54 y reparen eso. Todavía tenemos tiempo, hay un tiempito corto. Tal vez podemos hacer un ejemplo más. A ver. Tal vez este es un poquito largo, pero se puede, creo. Este problema dice el enunciado: calcular. Este es el enunciado. Dice, aplique el teorema de superposición para determinar la corriente que circula por la resistencia de 8. Ese es el enunciado. La resistencia de 8. Bien, entonces esa es la incógnita. ¿Qué corriente circula por esta resistencia? A eso le voy a llamar IX. Aplicando superposición, dice, ¿qué quiere decir eso? Que voy a expresar esta corriente IX como la suma de dos corrientes, IX1 e IX2. ¿De dónde salen ellas? Voy a poner los nombres a estas fuentes. La de 2 amperes se va a llamar fuente 1. No me deja escribir encima, ¿no? Y la de 15 voltios se va a llamar fuente 2. Eso es. ¿Bien? Entonces, estas IX1 e IX2 son IX1, la corriente que produce en la resistencia de 8 la fuente F1 cuando F2 no está presente. Es decir, que debo anular F2 y determinar la corriente en IX. Luego, para IX2 hago lo propio. Calculo la corriente IX cuando no está la fuente F1. ¿Cierto? Eso dice el teorema. Entonces hagamos ese cálculo bien rapidito. Cálculo de IX1. Entonces decía que IX1 es la corriente producida por la fuente F1 sin estar F2. Entonces voy a quitar F2. Dejo esta fuente sin tocarla. Y la otra la quito. La otra la voy a quitar. Como es fuente de voltaje, se anula por cortocircuito. Entonces, cortocircuito aquí. Y el objetivo es encontrar esta corriente. X1.
Bien. ¿Qué puedo hacer? Puedo aplicar mallas, ¿cierto? Porque no puedo simplificar el circuito de otra manera. No puedo hallar resistencias ni en serie ni en paralelo, no hay. Entonces, simplemente aplico mallas. Identifico que hay 3 mallas. Una ya está resuelta. Tiene 2 amperes. Las otras, que se llaman IA y B. ¿Cierto? Entonces mi IX1 es, por el sentido que tiene, coincide con la de 2 y está contraria al IB. Es decir que la solución para IX1 es 2, positivo porque coincide, menos IB porque está contrario. ¿Sí? Entonces bastará con saber IB. ¿Cómo me entero el valor de IB? Simplemente resolviendo el modelo matemático que he planteado. Ecuación de la malla A. Empezaré aquí. Voltaje en la resistencia de 6 es 6 por IA. En la resistencia de 7 hay 2 corrientes. 7 IA positivo y negativo 7 IB. Se cierra con la resistencia de 5, ¿es eso o es 6? No veo bien. Esta dice que es 6, ¿no? Cinco es. Entonces, más 5 y menos, porque está contraria, 5 por 2, ¿no? Y eso es 0. Malla B. Malla B, voy a empezar aquí y voy a seguir el sentido de la malla. Primero está la de 7. 7 y B. También por esa resistencia va la corriente IA. Pero como está contraria, negativa. Luego está la de 5 también es. Sí, ¿no? Más 5 IB. Y por último la de 8. En la de 8 hay 2 corrientes. 8 IB y menos 8 por 2. Y esa suma es 0. Entonces, de ese sistema de ecuaciones solo me interesa saber IB. Ustedes resuelvan, usen Photomat o acuérdense de colegio y listo, ¿no? Entonces tendrán IX1. Segundo paso. Ya calculamos IX1, ahora vamos a IX2. IX2. ¿Qué quiere decir eso? Que debo anular la fuente 1. Entonces, en lugar de esta fuente, y por eso no la dibujo, voy a poner un circuito abierto, que es lo que la anula. La otra la dejo como está. Menos más. Eso. ¿Cierto? Entonces, 5, 8, 7, 6 y 5 también. Así es. 15. Entonces,
Anulo la fuente F1 como dejando abierto esto. Y ahora el circuito solo tiene 2 mallas. ¿Sí? Una malla, esta, que se llame I, para que no se confunda con la otra, y X. No, X, no. No me conviene que se llame X, ¿no? Que se llame I, T. Y esta otra, que se llame ID. ¿Sí? Fíjense que la ID coincide con la IX2, porque eso es lo que quiero calcular. Esta corriente, ¿no? Pero está en sentido contrario. Entonces la solución que estoy buscando, la pongo acá. X2 es menos ID. ¿Ya? Planteo las ecuaciones para las mallas C y D. Malla C. Empiezo aquí, me muevo en sentido horario, 6 y C más 15 más 7 y C menos 7 y D más 5 y C igual a 0. Todo eso ya saben ustedes. Malla, ya será la malla C. Porque le puse A. Malla C y esta es malla D. Entonces voy a empezar aquí, me muevo en sentido horario, 7 y D menos 7 y C menos 15 más 5 y D más 8 y D también, ¿no? Igual a 0. Y de aquí calculo ID, cambiándole el signo, es el IX2. Por último, aquí fue. Bien, ya estamos en casi las 8:30, así que eso les dejo a ustedes, es parte del práctico. Continuaremos el día viernes, ¿cierto? El viernes vamos a seguir haciendo repaso, terminaremos esto de los teoremas e ingresaremos a señales. Bueno. Está bien, ingeniero. Pues nos despedimos hasta el viernes. Voy a detener la grabación y se la paso, ya saben dónde. Recording stopped. Hasta luego, ingeniero. Hasta el viernes, cuídense.